Nuestro personaje del día de hoy en Universitarios de Corazón tuvo la fortuna de participar desde sus inicios en la labor docente y administrativa de la universidad, asumiendo la dirección de la misma cuando ésta se encontraba en plena etapa de formación. Es por tal motivo que las decisiones que tuvo a bien tomar durante su mandato adquirieron un valor trascendental en lo que hoy en día es la primera institución de educación superior en el Estado. Nos referimos al Dr. José Manuel Ramírez Isunza, tercer rector de nuestra máxima casa de estudios. Con un abuelo maestro y un padre médico, el Dr. Ramírez Isunza supo conjugar la herencia familiar en una valiosa labor de enseñanza para todos aquellos jóvenes de la naciente carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi infancia, cuando yo estaba pequeño, pues fue en el barrio del Encino, en Triana. Mi abuelo tenía allí una escuela, mi abuelo era profesor, de los profesores que hicieron escuela aquí en Aguascalientes. Él está en la rotonda de los hombres ilustres como maestro. A veces llevo a mis nietos a decir, este era su bisabuelo, porque luego muchas cosas se van olvidando, ¿no? Yo creo que desde entonces a mí me marcó él como maestro y mi padre también. Mi padre, en aquella época, le estoy hablando del 36, todavía no nacía yo nací en el 40. Actualmente tengo 71 años. En el 36 él se fue a hacer su servicio social a Fresnillo, Zacatecas. Y ahí se quedó prácticamente 10 años. Allí conoció a mi madre y se casó con ella. Yo debía haber nacido en Fresnillo, pero no nací en Fresnillo. Nací en Aguascalientes. Aquí vivían mis abuelos. En aquella época no había en Fresnillo una condición sanitaria adecuada para que yo naciera. Mi mamá había estado con problemillas y entonces cuando tenía 7 meses de embarazo se vino para acá al cuidado de mis abuelos y a mi papá le dijeron, pues avísanos cuando empiecen los problemas. Mi papá decía, pues van a faltar 2 meses, pero sorpresa que nací 7mesino, ¿verdad? Prematuro. Y en aquella época me atendió otra gente muy ligada, atendió mi madre, perdón, me trajo al mundo una gente muy ligada al Instituto Autónomo de Ciencias, el doctor Salvador Ramírez Martín del Campo. También desde pequeñito, desde pequeño, en mi casa había un ambiente taurino muy especial, por mi padre, que era muy aficionado, mi tío Jesús, el famoso abogado, también, el calecero, que era tío primo de mis padres. Así es que, pues yo nací entre mis recuerdos de muy pequeño. Yo tenía 6 años y me acuerdo como si fuera ayer. Hay recuerdos que se graban y se quedan en la memoria, hay otros que no, con la edad se olvidan muchos. Pero yo me acuerdo el día que mi padre me trajo a ver aquí en la San Marcos, sí, a ver torear a Manolete, en el 40, un año antes de que muriera, en el 46, me acuerdo como si fuera ahora. Y a mí se me quedó muy grabado porque esa plaza, cuando se fundó la crónica fundacional, la escribió mi abuelo, el profesor Ramírez Palos. Mi tío Jesús era apoderado de Humberto Moro y él era además médico de plaza, así es que yo le cargaba el maletín a mi papá en las ferias y en las corridas aquí, pues para entrar a los toros. Entonces yo empecé viendo las corridas parado en un cajón atrás del burladero porque pues no alcanzaba a ver, así es que anduvimos en los triunfos y en las jornadas de Humberto Moro. Y alguna de ellas trágica que se ha muy grabado, una jornada que le dieron en Guadalajara,
una jornada gravísima que me dejaron ahí en el coche Sí. toda la noche hasta las 4 de la mañana. Yo no sé si tenía miedo a estar ahí solo en el coche o a todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, que no lo comprendía bien. Ajá. Y también los triunfos muy grandes. Mi padre fue un gran aficionado a los toros. Con el doctor Pérez Romo Sí. hicieron pareja y torearon muchas veces como aficionados prácticos. Yo alguna vez toreé como aficionados prácticos, pero el miedo no anda en burro, así es que dije, yo desde la barrera mejor, ¿no? Entonces yo estuve en el kinder con mi tía, en Fresnillo. Después fui en primaria al colegio Villagrana, Ahí en Fresnillo. en Fresnillo, un colegio, pues, creo que era el único que había, o había muy poquitos. No me acuerdo exactamente, pero bueno, pues a mí me mandaron al colegio Villagrana y lo tengo muy presente también. Después, cuando tenía mi padre, cuando yo tenía 6 años, viendo que, aunque él tenía un futuro promisorio ahí porque había fundado un sanatorio, había iniciado la cirugía en Fresnillo, era maestro en la secundaria que había en Fresnillo, pero viendo que no había oportunidades para nosotros, apenas teníamos 3 de familia, después fuimos 9 hermanos, nos trajo a Aguascalientes y llegué al colegio Motolinía. Ahí estudié el quinto año. Tuve compañeros que ahora son gente muy distinguida. Emilio Berlier, el arzobispo de Yucatán ahora. Estuvimos juntos en la primaria y en la secundaria, en el Internado México, pues yo estuve un año. Los Salas, que también son gente conocida. Entonces me acuerdo de aquella época y después pasé, no sé por qué me cambiaron de colegio. A lo mejor porque era muy buen estudiante. Era inquieto. Muy inquieto. Era inquieto. Me cambiaron al Alcalá, Alcalá. Ah. que tenía fama de enderezar varas chuecas, ¿no? Sí. Y los recuerdos ahí, pues era la disciplina, Sí. que ahora aprecio en su real sentido. Ahora se ha perdido esa disciplina, ese respeto, valores éticos y del comportamiento, ¿verdad? Yo me acuerdo que llegando, íbamos de corbata y nos revisaban las manos, los zapatos, la corbata. La primera vez que me castigaron, nos castigaban con una vara de membrillo el profesor Alcalá. Ponga la mano, porque no me levanté a tiempo cuando entró un mayor al aula, él era el director, a saludar. Generalizando, habrá casos de educación de excelencia, ¿verdad? Pero generalizando, creo que se perdió el rumbo, en el buen sentido de la palabra. Los maestros, puede haber unos extraordinarios, pero los maestros, creo que la mayoría no tienen la vocación por servir. Mi impresión es que entonces les gustaba a los maestros enseñar y no anteponían ese deber a cuánto les pagaban, porque los sueldos eran pues muy pequeños, proporcionalmente más pequeños que ahora. Uno de los primeros puestos que tuvo mi abuelo fue de inspector escolar, con don Eliseo Trujillo. Les tocó hacer inspecciones en el llano, y se iban a caballo tempranito a las 7 de la mañana. Me acuerdo una anécdota que platicaba mi abuelo, que iba con don Eliseo, y a la vera del camino estaba un niño pequeñito, 3, 4 años. Yo le grabé esa anécdota a mi abuelo, por ahí la tengo. Y estaba desnudo, chamagoso, mocoso, y lo único que traía era un sombrerito de paja. Y dice que iba manejando la carretela don Eliseo. Y le dijo, párate, Eliseo. Y se paró y le dijo, ¿cómo te llamas? Juan, patroncito. En una forma muy especial que expresaba mucho para un niño, porque ya a esa edad sabía que eran menos que otras gentes, ¿verdad? Pues no le dijo señor ni nada, patroncito. Y le dijo, tira el sombrero. Le dijo, ¿para qué, patrón? Dijo, para que no le debas nada al mundo. Eran filósofos. Era una vocación muy importante. Yo no sé qué cambió, pero cambió mucho, sobre todo la educación en valores. Yo me acuerdo que llevábamos ética, lógica,
principios de filosofía, y muchos de mis maestros de entonces, yo me acuerdo y me identifico con ellos porque decía, yo quiero ser como este maestro, tantos que fueron de la prepa también, de mis maestros, porque después pasé a la prepa, bueno, era la secundaria, pero coloquialmente le decíamos la prepa. Yo creo que hay que retomar el rumbo de la educación. ¿Su secundaria fue en el Instituto En de el Ciencias? Instituto de Ciencias y ahí frente al Parián, al antiguo Parián. Diego Parián. Yo creo que hay que retomar la educación en valores, hay que retomar la responsabilidad del maestro en la educación. Obviamente hay que pagarles buenos sueldos, hay que capacitarlos, pero hay que enseñarle a los alumnos que el ser es más que el tener y que el saber los puede llevar por la vía lícita a obtener y a tener, ¿verdad? Porque las igualdades, pues no van bien. Hay listos y tontos. Hay gentes que son brillantes y flojos. Entonces, si le pones a un brillante y flojo una meta, pues la va a cumplir, pero a lo mejor uno con una capacidad menor, pero con más, con más esfuerzo, puede llegar a ser más que el otro. Entonces, se perdió una selección que también en la universidad se en un principio y se perdió, ¿verdad? De escoger a los más aptos, no tanto intelectualmente, sino con una serie de valores integrados, respeto a los mayores, el valor por las cosas buenas, las bellas, las justas, que se ha perdido. Y además ahora solo en la casa pueden abrevar eso, si los padres tienen ese papel que debía ser del maestro. Las herramientas no hay que desdeñarlas, hay que estar modernizando, pero los valores son eternos. Los valores son eternos y creo que ahí es en donde estamos fallando. También estamos fallando en que la educación es para todos. Y un 10% de los niños en las escuelas les cuesta trabajo progresar. Pero un 10% son superdotados y a todos los queremos enseñar igual. Entonces estamos desperdiciando oportunidades terribles con los que necesitan educación especial, tanto allá arriba como abajo. Entonces, pues no tenemos eso y sí lo tienen otros países. Ahora la selección pues es muy importante y conforme se avanza en el nivel educativo, la selección es muy más importante. Yo no creo en el pase automático, creo que es iba a decir una palabrota, pero no, bueno, una tontería, es una tontería, no. Es como si hubiera pase automático para competir en las Olimpiadas, ¿verdad?